Muy bien, muy Así bien, es. Laura. Eh, el libro, como les comentaba, eh, está dividido en tres partes. Y una primera parte que generalmente nosotros la obviamos, trátese de lo que se trate la actividad, se llama precisamente punto de partida. Laura, pues nos gustaría que nos leyeras un párrafo de esta sección para ir tomando pues, un poco los conceptos de lo que se ofrecen, a reserva de que pues vayamos platicando de cómo desmenuzaste tú este punto de partida, ¿no? Sí, bien, en este punto de partida yo quise incluir, de hecho me voy a permitir nombrar los temas que vienen aquí, que es el sentido de la vida, sabiduría antigua, poder interior, el ego, la mente, la conciencia, el espíritu, el alma, las emociones, el sistema de creencias y nuestra sombra personal. En este punto de partida, todo y cada uno de los temas que menciono, yo los menciono y los toco, pero definitivamente son citas de expertos en la materia, son citas de sabios, ¿no? De la antigüedad, en donde ellos nos han compartido toda esta sabiduría que no, que de otra forma en la escuela no nos las dan, sino es que a manera personal, nosotros vamos buscando herramientas que nos ayuden cómo lidiar, ¿no? Con las situaciones y los retos que van pasando en el camino. De esta primera parte, a mí lo que más me gusta compartir es la parte del ego. Y compartir es esta parte porque el ego es algo que todos conocemos, ¿no? Si bien es cierto que aquí se menciona la conciencia, el espíritu y el alma, no son perdón, la conciencia y el espíritu del alma no son temas que manejemos de manera fácil. Sin embargo, aquí dentro del libro tú vas a poder entender la diferencia entre ellos y cómo interviene en nuestro actuar. Y de esta parte me gustaría mencionar lo que es el ego, porque eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Todos hemos oído de diferentes maneras, de diferentes autores, de diferentes religiones incluso, lo que es el ego. Entonces, algo que generalmente es muy común, ¿no? Escuchar o nosotros mismos decir, es que está hablando mi ego, ¿no? Si es que mi ego es el que no me deja ver este, cómo estoy actuando. Cuando nosotros nos sentimos con emociones fuertes como el enojo, como la ira, como la culpa, todo ese tipo de emociones fuertes que son muy difíciles de manejar, si nosotros no tenemos presente que como parte de nosotros tenemos un ego que nos va a estar poniendo el pie, si no estamos presentes, ¿no? Terminamos en cuántas situaciones en nuestra vida, cuando ya estamos tranquilos con nosotros mismos, nos arrepentimos de por qué dijimos algo, ¿no? O nos arrepentimos de por qué no guardé silencio, ¿no? Este, mm, de repente, ya más tranquilos, vemos que pudimos haber evitado ciertos conflictos, ¿no? Eh, Y todo eso es a causa del ego. Si yo no reconozco que el ego es una parte de mí, que ha ido creciendo conmigo de manera a veces descomunal, ¿no? Y que lo hemos ido alimentando con cosas que realmente este, no son perennes, no son eternas, pues nos vamos dando cuenta que vamos caminando por la vida a través del ego, buscando cosas perennes, cosas finitas, cosas volátiles, en donde estamos basando nuestras vidas en aquello que cuando nosotros nos vamos, no nos llevamos,
ni nuestras pertenencias, ni nuestros puestos, ni nuestros títulos, ¿no? Ni nuestros cuentas de banco, ni bienes raíces. Al final del día, cuando nos vamos, lo mejor que podemos hacer por los que amamos es habernos compartido con ellos de la mejor manera, es dejar aquellas cosas que pueden dejar huella en los demás. Y eso no es lo material, siempre va a ser lo que viene del alma. Cuando estamos actuando en conciencia, es cuando decimos, ¿qué sentido tiene, no? A veces enfrascarnos en discusiones para tener la razón, cuando al final del día todos tenemos nuestra razón, todos tenemos nuestras razones de ser, de entender, de actuar, y no siempre van a coincidir con los demás. A veces se trata de entender, a veces se trata de aceptar, a veces se trata de aprender, de conocer o de compartirlos. Y generalmente actuamos desde el ego, enfrascándonos en discusiones o a veces en situaciones en que el resultado de esa situación únicamente va a provocar pues discordia o a lo mejor poca armonía, ¿no? En los ambientes en que estamos. Ahora, eso no quiere decir que no nos tengamos que enojar. El enojo es algo muy fácil, ¿no? Que se nos dé cuando hay algo que nos incomoda. Pero también dentro del libro precisamente vienen también esas herramientas. ¿Cómo voy a gestionar yo mi enojo? ¿No? Si yo sigo actuando sobre mi ego, no voy a tener ese momento de respirar profundo y decir, primera, no soy dueña de la razón o dueño de la razón. Eh, Dos, puedo estar equivocado, abrir la mente, abrir el corazón a que puedo estar equivocado. O simplemente respetar el punto de vista de los demás. Pero generalmente nos enfrascamos en el ego. Entonces el ego siempre nos va a poner el pie, siempre nos va a, a llevar de bruces y aun cuando estemos nosotros, porque conforme vamos avanzando nos vamos dando cuenta que estamos hablando desde el ego, el reconocerlo es un gran paso, el diferenciarlo es un gran paso, pero el elegir abandonar el ego y mejor actuar desde mi conciencia o desde lo más profundo de mi alma es un trabajo muy profundo, en donde el libro es a lo que te invita. ¿Desde dónde vas a manejar tu vida? ¿Desde tu conciencia, desde un nivel más elevado o desde el ego? Prácticamente es en lo que ustedes van a encontrar en esta primera parte, que dice, la primera inicia con un recorrido de quiénes somos como seres humanos y una mirada a cada una de esas partes de nuestra personalidad. La personalidad es el ego. Para los que somos creyentes y creyentes de Jesús, ¿no? Es lo que cuando él predicaba y decía, estoy hablando como el Hijo del Hombre o estoy hablando como el Hijo de mi Padre. Cuando él decía, estoy hablando como el Hijo del Hombre, él sabía que estaba hablando desde su personalidad. Cuando él decía, estoy hablando como el Hijo de mi Padre, sabía que estaba hablando de su ser superior, de lo más profundo de su ser, para ayudar y enseñar a lo que nos vino a enseñar, ¿no? Cuando estuvo entre nosotros. Pero muy pocas almas tienen, por él, por eso él es Jesucristo, ¿no? Por eso es el maestro de maestros,
porque él tenía esa conciencia en donde sabía diferenciar cuál era su personalidad y cuándo estaba hablando desde su ser superior, desde su ser crístico. Por eso es Jesucristo, ¿no? Entonces son cosas que nosotros a veces leemos, a veces escuchamos, pero entenderlo lleva su tiempo. En esta primera parte solo son pinceladas de esas partes que nosotros tenemos como seres humanos, que es el cuerpo, el alma, el espíritu, la conciencia, el ego, la sombra, pero es para entendernos por qué a veces actuamos como actuamos y también para aceptarnos, porque muchas veces eh, reconocemos, ¿no? Que pudimos actuar de mejor manera y nos recriminamos. Y la idea y la invitación y la propuesta del libro es a reconocernos que somos humanos. Mm, como seres humanos, erramos. Y que en esa medida que nosotros nos vamos a dar ese reconocimiento de que podemos errar y podemos aceptarlo y perdonarlo, mm, es como nosotros vamos a aceptar y a perdonar a los demás. Al final del día, las enseñanzas de Jesús eran muy amplias y profundas, y a esto se refería él también, en donde perdonarnos los unos a los otros. Pero resulta que yo no puedo perdonar al otro si no me he perdonado yo primero. Laura, pues este primer eh, tratamiento del tema, pues obviamente si leemos el libro, nos arroja algunos cuestionamientos que creo yo son muy importantes e interesantes a la vez acerca de lo que puede ser nuestra vida en adelante, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos conciencia del sentido de nuestra vida. Esta sección nos da luz acerca de si podemos nosotros saber que estamos conscientes de cuál es el sentido de nuestra vida. Cierto, Adelante, Laura. cierto. Eh, yo recuerdo que desde que estaba en la universidad, ¿no? Decían, ay, es que, ¿qué tiene fulanita? Pues es que está pasando por una crisis existencial. Luego, pues, llegué ya a la edad adulta joven, ¿no? Estaba en los 20 y también, ay, ¿qué tiene Perenganito? Ay, no, es que está en crisis, ¿no? Y así veíamos, ¿no? Que sí ya era, desde los 80s, yo recuerdo este tiempo, ya era muy común que cuando veíamos a alguien con conflictos, decíamos, es que está en crisis. En lo personal, yo me sentí en crisis en muchas ocasiones cuando yo decía, ay, ¿qué tengo? ¿Qué siento? ¿Por qué me siento así? No? ¿Por qué siento como un vacío, como algo? Y yo decía, a ver, ¿será porque no tengo trabajo? Tengo trabajo. Ay, ¿será porque no tengo novio? No, sí tengo novio. Este, ¿Estoy bien con mi familia? Pues dentro de lo que cabe estoy bien. ¿Por qué siento yo ese llamado interno, no? Y al final del día, esas crisis son beneficiosas porque esas crisis nos despiertan para darnos cuenta de dónde estamos, de dónde venimos y a dónde queremos ir, independientemente del camino que hayamos elegido, independientemente de tu carrera, madre de familia, padre de familia, porque al final del día, todos los que se casan y tienen hijos, al final del día, sus hijos llegan también a hacer sus propias vidas. Y, y ya a la hora de que te encuentras en la edad de los 50, de los 60, pues vuelven a venir otras crisis. Te dice que tu alma te visita cada 9 años. Se dice que estos cada 9 años, ¿no? No, también viene en el libro, cómo son los ciclos vitales del ser humano.
nosotros son más, en general son 7, pero los que más conocemos es la infancia, la adolescencia, el adulto joven, el adulto maduro, este, eh, el, el adulto, pues ya más que maduro, ¿no? Que estamos ya en la época de la jubilación y se supone que terminamos en plenitud. Si nosotros nos damos cuenta, en muy pocas ocasiones vemos a alguien en plenitud. Son pocas las personas que vemos en los 70s, en los 80s, ¿no? En plenitud. ¿Y a qué me refiero en plenitud? No hablamos del sentido económico, porque por ahí yo he oído muchas veces que amigas, parafraseándolas, cuando vemos a gente que es, o sea, económicamente acomodada, que es pudiente, que está muy bien, que siempre ha estado bien por generaciones en su familia, realmente no está bien, ¿no? Entonces, tengo amigas y amigos que dicen, pues para que veas que los ricos también lloran. Es una frase que de repente nos hace gracia, pero no es tampoco es tan graciosa cuando decimos, al final del día, en el ocaso de nuestras vidas, el dinero no lo es todo, ¿no? Eh, sus vidas, independientemente de cómo las hemos vivido, porque todos estamos en ese caso, lo más lamentable es cuando tienes que gastar increíbles sumas de dinero para conservar la salud. Yo ahora que he estado un poco más de cerca con los temas de salud, y darme cuenta cómo la gente, incluso aunque no tenga dinero, pierde bienes raíces, pierde sus ahorros de la vida para conservar la poca salud con la que llegaron a la edad de jubilación. O se la pasan en tratamientos, o se la pasan en operaciones, o se la pasan ¿no? En situaciones en donde su economía se desgasta, su salud cada vez es más precaria y a nivel, a nivel psíquico, yo he visto casos cercanos en donde como no tenemos esos recursos, que es lo que yo busco compartir en el libro, como al llegar a una vida pues ya de jubilación, cómo tener esos recursos internos para gestionar nuestra vida y también para poder vivir mejor el tiempo que nos queda. Cómo conservar una salud, cómo conservar la salud inevitablemente, digo, inevitablemente, si no tienes una salud física buena, te va a afectar también tu salud mental. Y yo tengo casos cercanos en donde se ha deteriorado tanto la salud física que entonces mentalmente se empiezan a desconectar. Entonces ya son personas en que no solo están viviendo a través de una enfermedad, sino ya posteriormente ya se desconectaron. Entonces, son grados evidentemente extremos, no, no hablemos, no es la generalidad, son solo ejemplos extremos que podemos ver en, en situaciones que si nosotros no ponemos atención a tiempo, podemos vernos en ese espejo.